¿Cómo están, queridos estudiantes? A ver, en estructuras de datos habíamos conversado de que eh, em, las funciones de eficiencia son importantes para poder comparar entre algoritmos, ¿no? ¿Cuál es el mejor? Y que el punto más deficiente de un algoritmo es la cantidad de bucles que tenga. O sea, mientras más bucles tenga y más bucles anidados es peor. Entonces es importante determinar funciones de eficiencia a ese nivel. Y una técnica usada es la inducción matemática, que es sencillo, van a ver que es sencillo. Y lo más interesante es que pueden aplicarla siempre. Este mecanismo es siempre igual. Ok, entonces la idea de este video es obtener la función de eficiencia de un algoritmo con bucle anidado mediante inducción matemática, no con intenciones de expresarlo después mediante notación Big O. Eh, un bucle anidado, pues la estructura lo dice, es un bucle dentro de otro bucle. ¿Ya? Y lo interesante de esto es que se puede determinar la función de eficiencia de bucles utilizando inducción matemática. ¿Ya? ¿Sabían eso? Tal vez la pregunta más pertinente es, ¿saben lo que es inducción matemática? ¿Saben la utilidad de la inducción matemática para resolver cierto tipo de problemas? Lo han visto, a lo mejor la han visto en clase del colegio, lo han visto tal vez en otras circunstancias, han investigado, leído, etc. Aquí vamos a ver una de sus aplicaciones. En resumen, o sea, la idea de la inducción matemática es que es una técnica, es un mecanismo, es una forma de resolver un problema y se utiliza para probar que una afirmación es verdadera para todos los números naturales. ¿Ya? ¿Por qué tiene que ver estos números naturales? Porque la idea es analizar cantidad de datos y eso está asociado a números naturales. Un dato, dos datos, tres datos, cuatro, 100 números naturales. ¿No? La idea básica entonces es demostrar que si una afirmación es cierta para un valor inicial, generalmente de 0 o 1, en este caso nosotros empezaríamos con 1, y luego probar que eso funciona en secuencia para los siguientes números naturales, pues entonces podríamos concluir que la afirmación es cierta para cualquier valor de n. Es decir, en nuestro caso, ¿no? Si tenemos un bucle anidado y ese bucle procesa un dato y da una vuelta, como lo vemos aquí, dos datos y da tres vueltas, ¿ya? Tres datos y da seis vueltas, o sea, tiene un comportamiento que lo podemos deducir, ¿ya? Y para eso vamos a aplicar inducción matemática. Entonces, los bucles anidados, en este caso que el bucle anidado, o sea, un bucle dentro de otro bucle, que vamos a analizar es el que ustedes ven aquí, desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Entonces ven que el bucle de afuera empieza ahí en 1 hasta n y el interior empieza en J1 hasta I, o sea, J depende de I. A este doble bucle anidado se lo conoce como inducción cuadrática. Habíamos visto que los lazos y cualquier estructura de control un algoritmo normalmente está asociada a una función matemática y cuando se trata de doble lazos, el peor de los casos es una función cuadrática, ¿no? Ok, el lazo de afuera, por si acaso, este lazo que está aquí, es una cuestión simplemente para análisis, ¿no? Es simplemente hacer probar este doble lazo con un n igual a 1, con un n igual a 2, con un n igual a 3, para eso es el lazo de afuera, ¿no? En que incrementa el número de datos a probar n. Entonces vemos que con un n igual a 1 apenas da este doble lazo, el contador indica una sola iteración. Con n igual a 2, 3 iteraciones con n igual a 3, 6 iteraciones con n igual a 10 da 55. Entonces, ¿cómo determinamos una función que dado un n, ¿sí? me determine el número de iteraciones? Esa es la idea. Entonces, para eso usamos inducción matemática. ¿Cómo la aplicamos para determinar esta función de eficiencia? Entonces, vamos a armar un sistema de ecuaciones lineales. ¿Ya? Tomando en cuenta que el peor de los casos para un doble bucle anidado es cuadrático, una función cuadrática, entonces la función asociada vendría a tener esta forma, ¿no? A n al cuadrado más bn más c, cuadrática. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta eso, si
sabemos que con n igual a 1 da una iteración, con n igual a 2, 3, y con n igual a 3, 6. Vemos que simplemente reemplazando esos datos en la ecuación cuadrática teníamos estas ecuaciones en sí, ¿no? Entonces con n igual a 1, reemplazamos aquí n igual a 1 y tendríamos a más b más c que da una vuelta. Con n igual a 2 da 3 vueltas y la ecuación quedaría 4a más 2b más c. Simplemente es poner 2 al cuadrado, 2, así como está aquí, ¿no? Con n igual a 3, sale aquí así, nos saldría la ecuación 9a 3b más c para un total de 6 iteraciones. Ya tenemos nuestras 3 ecuaciones. ¿Por qué 3? Porque necesitamos determinar los valores de a, de b y de c para la función de eficiencia, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestro sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas a, b y c. ¿Ya? Entonces vamos a resolver el sistema aquí. Tenemos una aplicacióncita en internet bastante útil. Aquí está, solución del sistema de ecuaciones lineales. Y vamos a introducir nuestras ecuaciones. La primera es a más b más c. Entonces sería 1a, cambiemos estas variables, no x1, sino con bc y que sea de 3 por 3, no le vamos a quitar una. Ya, ahí está. Ahí sí. Entonces sería a más b más c, 1a, 1 más 1b más 1c igual a 1. ¿No? Aquí está, igual a 1. ¿Ya? La siguiente, 4a más 2b más c. 4a más 2b más c es igual a 3. Aquí está el 3. Y 9a más 3b más c es igual a 6. 9a más 3c igual a 6. Listo, está nuestro sistema. Lo resolvemos y da como resultado un valor de a de un medio, b de un medio y c de 0. Es decir, vamos aquí, vamos a usar esto como pizarrita. Si mi función tiene forma cuadrática, un valor de a igual a un medio, de b igual a un medio y de c igual a 0, que fue la resolución del sistema, tendríamos que nuestra función de eficiencia asociada a ese algoritmo es de esta forma, ¿no? Un medio por n al cuadrado más un medio por n más 0. Son los valores que nos dieron. ¿Okay? Es decir, acomodando ya esto, sería así. Denominador común. Acá sería n al cuadrado más n. Simplificando, mucho factor común. Esto quedaría. Se le pone de esta forma porque la función de eficiencia que tiene esta forma se la conoce como dependencia cuadrática. Verifiquemos, acuérdense de que con n igual a 10, ¿cuántas vueltas me salía? Vamos a ver, 10 más 1 sobre 2. Eso quedaría que f de 10 es 10 para 2, 5. 10 más 1, 11. 5 por 11, 55 vueltas. Si verificamos en lo que tenemos del programa mismo, que lo tenemos por aquí, al programita, aquí está el programita, lo vamos a ejecutar. Listo. Lo que ustedes vieron en la diapositiva, con n igual a 1, sale 1, con 2 sale 3, con 3 sale 6 y con 10 sale 55. Comprobado, ¿no? Entonces, esa vendría a ser nuestra función de eficiencia para este algoritmo, ¿no? Que está aquí. Listo, aquí está la misma comprobación. Entonces recuerden que se la conoce como dependencia cuadrática. ¿Cómo lo identifico? Porque veo que el for o el lazo, el bucle interior depende de i, de la variable del bucle exterior. Esa es dependencia cuadrática y esta es su función de eficiencia. Listo.
Entonces, para terminar con el video, lo que... bueno, antes de presentarles las conclusiones, yo sí quisiera que por favor apliquemos este mecanismo que acabamos de ver. Les he publicado en su aula virtual, tienen este trabajo autónomo, análisis de algoritmos, tienen algunos ejercicios ahí, hay una exposición por ahí que me tienen que dar, pero del libro de Waze, de estructura de datos de Waze, de la página 214 y 220, tienen unos ejercicios donde les piden determinar funciones de eficiencia y van a tener bucles anidados, de doblemente anidados o tres bucles anidados, pero la técnica es exactamente lo mismo. Entonces los invito a que hagan esos ejercicios. Igual ya saben que cualquier duda me pueden preguntar, ¿sí? Veamos las conclusiones para terminar. Entonces, inducción matemática, ¿no? Es el mecanismo que ustedes acabaron de ver para determinar la función de eficiencia de bucles anidados, ¿no? Que básicamente, si lo resumimos, ¿sí? Es determinar primero el caso. Si es doble bucle, función cuadrática. Significaría tres incógnitas, por lo tanto, tres ecuaciones. Sistema de 3×3. Lo resuelven y tienen su función de eficiencia, ¿ya? La idea es que con esta función podamos determinar la complejidad del algoritmo mediante Big O, ¿ya? Que va a ser la siguiente clase, ¿ya? Y el mecanismo de resolución siempre es igual. O sea, no importa que sean dos bucles o tres bucles anidados, el mecanismo es el mismo. Pero ¿cómo cambia? Por ejemplo, si son tres bucles anidados. Entonces, como son tres bucles anidados, significa que la función, en el peor de los casos, va a ser cúbica, ¿sí? Con n al cubo, ¿no? A n al cubo más b n al cuadrado más c n más d. Es decir, aumenta una variable. Por lo tanto, van a necesitar un sistema de 4×4, es decir, 4 ecuaciones con 4 incógnitas, pero como ven, tienen la herramienta en línea, la pueden ingresar ahí, resuelven y tienen las variables. Una vez que tienen las variables, pues tienen su función de eficiencia y la pueden comprobar. Bueno, chicos, entonces esto es lo que quería que ustedes por favor utilicen como referencia este video para los ejercicios que vienen en el trabajo autónomo, en el primero del curso y asimismo para de aquí en adelante. Eso sería todo. Muchas gracias.